Vamos a hablar del fundador de Wikileaks, Julian Assange, que recibió el lunes una nueva oportunidad de apelación en el caso por espionaje, por el que podría ser extraditado a Estados Unidos. El Tribunal Superior de Londres determinó que las garantías aportadas por Washington dejan entrever que Assange podría ser discriminado por no ser estadounidense, es decir, que por su nacionalidad podrían negarle que se acoja a la primera enmienda que garantiza la libertad de expresión. Para analizar su panorama conectamos con Aitor Martínez, él es abogado de Julian Assange. Bienvenido a France 24. ¿Cómo recibe esta decisión del Tribunal de Londres? ¿Es una victoria? ¿Es suficiente? Bueno, es una victoria parcial, evidentemente, porque esta vista que se celebró ante la High Court británica podría haber supuesto, el fin de la extradición, pero efectivamente la High Court ha determinado que las garantías que solicitó a Estados Unidos no han sido garantías suficientes y que de hecho no existe en el documento entregado por Estados Unidos una garantía real de que Julian Assange estaría cubierto y amparado por la primera enmienda de la Constitución norteamericana que reconoce la libertad de expresión y su extensión, la libertad de prensa en relación a un periodista. Pero es una victoria parcial porque aún se tiene que celebrar la vista de fondo en la High Court en relación a los 2 puntos de apelación admitidos y además esa decisión podría ser recurrida ante la Corte Suprema y también ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que indiscutiblemente va a alargar aún más este proceso de extradición que ya se está convirtiendo en sí mismo en una condena para Julian Assange. Podemos decir, lo que está diciendo, lo que dice Londres es que Assange sí puede ser discriminado por ser extranjero, pero de alguna manera en ese respecto a la libertad de expresión se puede considerar que la ley se está adaptando para que funcione para Estados Unidos en este caso, porque no a todos los extranjeros se les niega el derecho a la libertad de expresión. Bueno, hay jurisprudencia reiterada en Estados Unidos en relación a que la primera enmienda no es aplicable a ciudadanos extranjeros. Además, muchas autoridades norteamericanas así lo han afirmado. Entre otras, por ejemplo, el ex secretario de Estado Mike Pompeo recurrentemente viene afirmando que la primera enmienda no ampararía a Julian Assange. Por lo tanto, lo que nos encontramos es ante un periodista sobre el que pesan 18 cargos, 17 de los cuales se enmarcan bajo la ley de espionaje de 1917, y que además se ha acreditado ahora que no tendría la cobertura o protección de la primera enmienda. Por lo tanto, aún si cabe más, ahora queda acreditado que Julian Assange se enfrenta a una persecución claramente política, ya que en Estados Unidos sería eventualmente enjuiciado como un espía sin tener a su disposición la principal garantía que tiene cualquier periodista, que es el derecho a la libertad de prensa. Bueno, hay otros puntos de las garantías aportadas por Estados Unidos que sí aceptó el tribunal londinense. ¿A qué tema se refieren? Bueno, la High Court había solicitado 2 garantías, una en relación a la primera enmienda, a la libertad de expresión y la libertad de prensa, y la otra relativa a que no se le aplicaría a Julian Assange la pena de muerte. Estados Unidos remitió una garantía genérica en relación a que no se solicitaría para él la pena de muerte y en este caso ha sido admitida por la Corte británica, aunque es importante resaltar que esta garantía no se había aportado antes en todos los años de proceso extradicional que llevamos y ha tenido que ser aportada ante un reclamo directo por parte de la High Court británica al Departamento de Justicia norteamericano. ¿Cómo se juzga desde la defensa que ustedes están haciendo y desde su experiencia, cómo se puede juzgar esa línea, esa delgada línea entre la libertad de expresión, que es un derecho, y la revelación de los documentos clasificados? Bueno, ese es un debate que no existe en este caso. Es un debate que no existe en el caso de Julian Assange. Wikileaks publicó información que acreditaba gravísimos crímenes internacionales, crímenes de guerra, como ese helicóptero Apache que dispara indiscriminadamente a civiles, matando entre ellos a 2 periodistas de Reuters, o incluso que después también dispara contra un vehículo en el que va un padre a llevar al colegio a unos hijos y que para a socorrer a los heridos. Además, también reveló crímenes de lesa humanidad, como las torturas de Abu Ghraib o las torturas
que se produjeron dentro de Guantánamo, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado de personas, y sobre estos delitos pesa en la comunidad internacional, a través de diversos tratados internacionales, la obligación por parte de la comunidad internacional de su persecución y sanción. Por lo tanto, Estados Unidos no puede erigir el velo de la documentación clasificada o el velo de la seguridad nacional para esconder detrás de ese velo graves crímenes internacionales. Sería como si afirmáramos que se puede cometer un genocidio y dejar impune un genocidio porque se eleva ante la comisión de ese genocidio argumentos de seguridad nacional o de documentación clasificada. Por lo tanto, ese debate entre documentación clasificada y seguridad nacional o libertad de prensa no opera en el caso Assange. Brevemente le pregunto, ¿Assange se podría enfrentar hasta 175 años de prisión por los delitos que lo acusa Estados Unidos, pero se han argumentado quebrantos de salud? ¿Hay alguna posibilidad de que se dé una libertad de Assange? Bueno, el estado de salud de Julian Assange está marcadamente deteriorado y no es una afirmación que haga yo, que vengo viendo ese paulatino deterioro desde hace más de una década, sino que diversos médicos han informado a la justicia británica sobre su delicado estado de salud, lo cual les ha llevado a concluir que incluso podría morir en prisión o cometer suicidio. Pero es que incluso el relator de la ONU contra la tortura visitó a Julian Assange en la prisión de Belmarsh junto a 2 médicos especializados en tortura y concluyó que su situación era tan delicada que efectivamente podría morir en prisión. Un informe que incluso elevó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y no hay que olvidar que la primera instancia de esta extradición terminó con la denegación de la entrega precisamente por ese delicado estado de salud. Y es que este proceso de extradición se está convirtiendo ya en sí mismo en una condena para Julian Assange con gravísimos daños tanto físicos como psicológicos. La puesta o no en libertad de Julian Assange a espera de que se termine esta extradición es algo que tienen que decidir las autoridades británicas. Pues Aitor, muchas gracias a usted por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Gracias a ustedes, como siempre, por darle visibilidad a este asunto. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Pausa y ya volvemos. Nuestro bien más preciado es la confianza. France 24, Radio Francia Internacional y Monte Carlo Dualilla trabajan a diario en todo el mundo para ofrecerle una información libre, independiente, verificada y equilibrada que lucha contra la manipulación en 21 idiomas. France Media Monde ha obtenido el sello Journalism Trust Initiative, que certifica el profesionalismo y fiabilidad de nuestros medios de información internacionales, con una puntuación de 100%. La confianza no se decreta, se merece y se cultiva. Gracias por su confianza. Liberté, égalité, actualité.